Segunda Guerra Mundial, orígenes, consecuencias y verdaderos ganadores. Bienvenidos a este documental educativo sobre uno de los eventos más trascendentales de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de este análisis, exploraremos los orígenes del conflicto, los momentos clave que definieron su desarrollo, las consecuencias que transformaron el orden mundial y, por último, la gran pregunta: ¿quién verdaderamente ganó esta guerra? Este material tiene como objetivo fomentar la reflexión crítica entre estudiantes y entusiastas de la historia, dejando de lado una visión simplista de vencedores y vencidos. Para entender la Segunda Guerra Mundial, debemos analizar las raíces profundas de este conflicto. Estas las encontramos en el final de la Primera Guerra Mundial, específicamente en el Tratado de Versalles, 1919. Este tratado humilló a Alemania imponiéndole severas reparaciones económicas, limitaciones militares y la pérdida de territorios clave. Por ello, los años posteriores fueron de resentimiento y agitación social. La Gran Depresión de 1929 intensificó estos problemas, provocando colapsos económicos globales y condiciones de pobreza que alimentaron ideologías extremistas. En este contexto, figuras como Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia y el gobierno imperialista japonés capitalizaron el descontento social para promover el nacionalismo, el militarismo y una agresiva expansión territorial. Mientras tanto, las democracias occidentales, agotadas por la Primera Guerra Mundial, buscaron evitar otro conflicto promoviendo políticas de apaciguamiento. Sin embargo, estas estrategias fracasaron. Desde el rearme alemán hasta la anexión de Austria y Checoslovaquia, Hitler violó repetidamente los tratados internacionales sin enfrentar consecuencias severas. Finalmente, en septiembre de 1939, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, el mundo fue arrastrado inexorablemente a la guerra. La invasión de Polonia marcó oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la alianza de defensa entre Polonia, el Reino Unido y Francia. Rápidamente, Alemania implementó su estrategia de Blitzkrieg o guerra relámpago, que combinaba ataques rápidos, el uso masivo de aviación y vehículos blindados, permitiéndole conquistar vastos territorios en poco tiempo. A medida que Alemania avanzaba, el conflicto escaló rápidamente. Hitler formó el eje junto con Italia y Japón, mientras que se alió contra las fuerzas aliadas, que incluyeron al Reino Unido, la Unión Soviética y más tarde a los Estados Unidos. Este enfrentamiento global no solo ocupó Europa, sino que también se expandió al Pacífico, África y Medio Oriente. La Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por eventos decisivos que influenciaron su curso. A continuación, analizamos los más destacados. La caída de Francia y la Batalla de Inglaterra. En 1940, Alemania conquistó Francia en pocas semanas. Sin embargo, durante la Batalla de Inglaterra, el Reino Unido resistió heroicamente los bombardeos aéreos masivos alemanes, marcando la primera gran derrota de Hitler. La Operación Barbarroja. En 1941, Alemania rompió su pacto con la Unión Soviética e invadió su territorio. Aunque las tropas alemanas avanzaron inicialmente, el invierno ruso y la defensa soviética resultaron decisivos. Fue un punto de inflexión crucial en el frente oriental. El ataque a Pearl Harbor. En diciembre de 1941, Japón bombardeó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Esta decisión inclinó significativamente la balanza de poder a favor de los aliados. El día de la liberación de Europa Occidental. En 1944, las fuerzas aliadas lideraron un masivo desembarco en Normandía, conocido como el Día de Desde Allí, liberaron Francia y avanzaron hacia Alemania. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945,
Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón, obligándolo a rendirse. Este hecho marcó el final oficial de la guerra, pero dejó profundas cicatrices. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial alteraron profundamente las dinámicas globales, dejando un legado complejo. Pérdidas humanas y materiales. Más de 70 millones de personas murieron, incluyendo civiles y militares. Ciudades enteras como Berlín, Londres, Hiroshima y Nagasaki quedaron devastadas. También surgió una crisis humanitaria con millones de refugiados desplazados. Transformación del mapa político. Europa experimentó grandes cambios geopolíticos, incluyendo la división de Alemania en bloques controlados por los aliados y la Unión Soviética. Asia también sufrió transformaciones, como el fin del dominio imperial de Japón. La Guerra Fría, el resurgir de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias dio inicio a un conflicto ideológico que definiría la segunda mitad del siglo XX. El mundo quedó dividido entre capitalistas y comunistas, con tensiones que llevaron a la creación de bloques políticos como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Creación de instituciones globales. Con el objetivo de evitar un conflicto similar, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, además del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, garantizar una paz mundial sostenible sería una tarea difícil. Fin de los imperios coloniales. Tras la guerra, muchas colonias aprovecharon la debilidad de las potencias europeas para reclamar su independencia. Es el caso de India, varios países africanos y otros territorios. En términos militares, los aliados se consolidaron como los grandes vencedores. Pero la victoria en la Segunda Guerra Mundial no puede definirse solo por conquistas o derrotas en el campo de batalla, pues las respuestas son más complejas. Estados Unidos ganó económicamente y políticamente, emergiendo como una superpotencia global. Tras la guerra, Estados Unidos lideró iniciativas internacionales, se consolidó como fuerza industrial y tecnológica, y creó instituciones clave para el orden mundial. Unión Soviética. Aunque sufrió horribles pérdidas humanas, la URSS aprovechó los acuerdos del final de la guerra para expandir su influencia en Europa Oriental y solidificarse como la otra potencia mundial. Alemania y Japón, a pesar de estar derrotados, ambos países desarrollaron economías prósperas en la posguerra gracias al apoyo externo, como el Plan Marshall en Europa y la ocupación estadounidense en Japón. Las naciones colonizadas, aunque no en el corto plazo, muchos países en Asia y África eventualmente alcanzaron su independencia, cuestionando las ideas de imperialismo que habían prevalecido durante siglos. Sin embargo, el costo de la guerra fue abrumador. Las desoladoras cifras humanas y los traumas vividos por millones nos llevan a preguntarnos, ¿se puede considerar a alguna nación como verdadera ganadora en un conflicto de esta magnitud? La Segunda Guerra Mundial no solo dejó huellas visibles en las naciones afectadas, sino que transformó la mentalidad de las generaciones futuras. Más allá de ganadores y perdedores, este evento nos ofrece lecciones sobre el peligro del extremismo, las consecuencias del conflicto global y la importancia de los esfuerzos diplomáticos para la paz. Esperamos que este análisis inspire una reflexión crítica entre los estudiantes, ayudándolos a comprender la complejidad de los eventos históricos y su impacto en nuestro presente. ¿Acaso podría haberse evitado este conflicto? ¿Qué podemos hacer hoy para no repetir los errores del pasado? La Segunda Guerra Mundial no solo fue un capítulo de nuestra historia, sino también un espejo para nuestra humanidad.